En Venezuela nunca habíamos manejado casos de personas fallecidas por hambre. Vamos a corregir la palabra de presos políticos. Yo creo que es rehén, secuestrado. Cualquier pana se enferma y no nos sacan para el médico. Ese niño, cuando no hay nada en la casa, se mete al suelo a llorar porque tengo hambre. Yo sí quiero justicia para mi niña. Me llevan preso al hospital militar. Voy disparado, voy herido. Aquí derechos humanos no hay. Voces del desamparo. Testimonios de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Era miércoles santo, día del Nazareno, 28 de marzo de 2018. Familiares de los presos en los calabozos de Policarabobo llegaron al lugar con la salida del sol. A pesar de la insistencia, ningún funcionario les confirmaba si era cierto que habían muerto más de 60 personas en el retén por un siniestro. Policías custodiaban la entrada al recinto. Todas las vías de acceso habían sido cerradas. En las adyacencias había patrullas y ambulancias. Bomberos, funcionarios policiales y militares caminaban en distintas direcciones. También parientes de los presos corrían de un lado a otro y reclamaban para conocer el estado de quienes permanecían detenidos en los calabozos conocidos como la Navaja Espínola. Estalla la violencia en una cárcel venezolana y los muertos se cuentan por decenas. Un motín de prisioneros dejó al menos 60 víctimas fatales entre internos y policías. Tras la revuelta, las autoridades reprimieron con gases lacrimógenos a periodistas y familiares de reclusos que exigían información en las afueras del penal. Las versiones sobre las causas del siniestro variaban con el paso de las horas. Algunos familiares hablaban de un incendio provocado con gasolina. Otros aseguraban que funcionarios habían arrojado bombas de fabricación casera dentro de los calabozos y hay quienes aún señalan que el fuego inició tras una disputa entre los detenidos. Llegaríamos como a las 7:30. Vamos bajando cuando escuchamos una bomba, pa, 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 y empieza a salir humo. Se veía el humo. Quien habla es Nelly Guerrero, una de los familiares de las víctimas. El sonido corresponde al testimonio que meses después recogió en un video el Observatorio Venezolano de Prisiones. Decidí contactarla para hacer este podcast porque fue una de las mujeres que más llamó mi atención por sus gritos de desespero a las afueras del comando policial aquel día del hecho. Nelly era la madre de Charles Yaniel Guerrero, un joven de 23 años de edad que estaba detenido desde el 4 de marzo de 2016 por el presunto robo de un teléfono a mano armada. Charles Yaniel permanecía en ese calabozo de Policarabobo aquel trágico miércoles santo. Nelly Guerrero relató que Charles, antes de caer tras las rejas, se desempeñaba como vigilante en una comercializadora de pollo y carne. Fue capturado en su residencia sin orden judicial y trasladado a la estación policial Socorro Centro de Policarabobo, un calabozo considerado preventivo donde sobrevivió por 9 meses. Ella dice que no sabe qué le pasó a su hijo porque nunca le dio señales de ser un delincuente. Mi hijo fue un niño criado con valores y virtudes. Fue buen estudiante. Estudió en República del Perú, en el Miguel de Cervantes, Pago, y terminó su estudio en Manuel Felipe Tovar, en su 5º año. Era un muchacho bueno, noble, de buenos sentimientos. No acostumbrado a quitarle ni a robarle a nadie. Y si alguna vez en la vida lo hizo, yo nunca lo vi porque nunca se lo acepté, nunca le enseñamos eso. Un muchacho noble como cualquiera, muchacho creyente y obediente a Dios, pero andaba en el mundo también. Una vez que Charles quedó detenido, comenzó el martirio de su madre al padecer las irregularidades del sistema de justicia en Venezuela. Para entrar a Socorro Centro, ahí, ese día me dijo, ellos estaban cuadrando ahí unos policías y eso, que le buscara primero 300.000 bolívares. Pero yo no tenía plata de dónde buscar esos 300.000 bolívares. Desde el primer momento en que llegó, él fue maltratado por la comandante Castillo mientras ella estuvo ahí. Porte y Escobar
se metían a hacer las requisas y se les llegaban a conseguir por decir, un teléfono, cuando ellos lo dejaban pasar. Ellos cobraban 5 millones en aquel entonces para pasar un teléfono a los muchachos para que ellos pudieran comunicarse, para dejárselo así que ellos lo bailaran para allá y para acá. Si metían en la requisa, encontraban algo así, inmediatamente los castigaban y a mi hijo me lo colgaban como una res a mi hijo y a los otros muchachos los colgaban como una res. Y le daban palo con un bate, con una pata de cama, gruesa, cuadrada, con eso les daban a ellos. Los centros de detención preventiva en Venezuela, conocidos como comandos o calabozos, están diseñados para una permanencia no mayor a 48 horas, tiempo en el que los detenidos deben ser presentados ante un tribunal, tal y como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, es una ley que, como tantas otras en Venezuela, es ignorada por funcionarios del Estado, lo que ha generado un incremento del hacinamiento en los centros policiales. Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, puso en contexto los hechos. Que no es solamente el centro de Carabobo, porque el centro de Carabobo es como una bomba de tiempo que explotó, pero nosotros tenemos una población reclusa que está por el orden de los 32.600 detenidos en calabozos policiales. El cupo más o menos es para 8.500. Eso quiere decir que hay un hacinamiento de más del 450% en los calabozos policiales. Y entre todos los poderes tiene que haber una colaboración para que no exista ese tipo de situaciones que se viene presentando, que es la ministra quien decide si la persona es ingresada o no en los centros de reclusión. Es el juez quien decide el sitio de reclusión y el mandato judicial se debe respetar. Ahora muchos simplemente cuidan su puesto en vez de imponer el mandato judicial como tal. Luego de los 9 meses en el centro de detención, Charles Yaniel fue sentenciado el 6 de diciembre de 2017 a 5 años y 40 días de prisión. Le fijaron como centro de reclusión el centro penitenciario de Carabobo, conocido como el penal de Tocuyito. Pero fue a otro centro de detención preventiva donde su madre dice que pasó los peores días de su vida y conoció de cerca la corrupción. Si me pregunta que si habían armas ahí, los policías sí habían armas porque los mismos policías se los permitían. Y eso no estaba desde que llegó mi hijo, eso ha sido toda la vida. Eso ha sido toda la vida. Para nadie es mentira que entre ellos mismos pagan y les pasan las armas. Ahí tenían no sé si será pistola o revólver, un revólver pequeño, como un 22 más o menos era, digo yo. Y un 38, que al 22 no le servía el gatillo y al 38 no le servía el tambor. Pero eso era como una especie de arma que tenían ellos como para amedrentar al que porque vamos a estar claros, ahí vendían droga, ahí consumían droga, eso había perdiciones, ahí la pasaban por delante de uno y uno no podía decir nada porque si yo hablaba podían arremeter contra mi hijo. Nelly Guerrero contó que Charles, su hijo menor, era su apoyo económico. Tiene otros 2 descendientes que viven en Colombia, pero Charles era quien colaboraba con ella para comprar comida y medicinas. Él estaba reuniendo dinero para pagar su traslado. Me dijo, sí, mamá, tráigame panes. Yo le llevaba 20, 30, 40, 50 panes a mi hijo. En aquel entonces, a mí el señor de la panadería de aquí, él me lo dejaba a menos precio y la señora de la panadería de arriba también me lo dejaba a menos precio para que mi hijo los vendiera allá. 2 días antes de la masacre, mi hijo, él me dice, hablé con él que fue el lunes, y él me dice, mamá, me falta 1.500.000 que me lo pagan entre lunes y miércoles. Para que me lo pagan entre esta semana, entre lunes y miércoles, me pagan a mí el 1.500.000 para yo completarle a Padrón, para que le pague a Ruiz los 5 millones para que me saquen de traslado. ¿Cuándo lo iban a trasladar a él? El traslado el traslado de mi hijo con los otros muchachos que estaban de traslado, que ya estaban leídos, tenían que haberlo hecho desde el viernes. Ya las boletas estaban para trasladarlos para el penal. Pero yo no sé qué fue lo que pasó con el comandante general por una plata que no llegó, que les debían los muchachos, y rompió las boletas. Y les dijo que ahora se tenían que esperar a que pasara Semana Santa. El martes 27 de marzo, un día antes de la tragedia, Charles le pidió a su madre que fuera a visitarlo el miércoles temprano. Le contó que él y sus compañeros habían comprado un aire acondicionado para instalarlo en el calabozo,
pero no se logró el objetivo, pues se habría generado una discusión entre presos y policías. Estos últimos, contó la mujer, le quitaron los cables al equipo por un supuesto incumplimiento de pago. Y esa sería una de las razones del descontento en los calabozos de Policarabobo y lo que presuntamente generó un motín que desencadenó en la tragedia. Yo no sé qué fue lo que pasó con los cables por una discusión que tuvo uno de los muchachos por la entrada de una visita con uno de los policías. Entonces los policías le quitaron el cable. A los muchachos no lo pudieron montar. Pero llegó otro de los que mandan ahí. Ellos hablaron con me parece que fue con Loaiza, que es con el que hablaron, y cuadraron que lo montaban el miércoles. Pero ellos ya los policías tenían programado. O sea, como te dijera, voy a decirle como decían los muchachos, le buscaron el quiebre a los muchachos. Con lo del cable, buscaron el quiebre, buscando el motivo. ¿Por qué? La noche anterior habían pernotado 2 mujeres ahí. Y la discordia viene, o sea, ellos están buscando el quiebre por el spleen y las 2 mujeres que entraron. ¿Por qué? Porque ellos tenían que pagarle, el cuadro era que tenían que pagar 100 millones de bolívares. ¿De dónde sacaban esos muchachos la plata? Para que entraran las 2 mujeres. Pero ellos pagaron 50 en la noche que entraron y 50 tenían que pagar en la mañana. Pero como el director general, José Aldana, Aníbal Padrón y según tengo entendido José Luis Rodríguez, tenían que entregar a las 7 la guardia. Ellos discuten con los muchachos por la otra plata. Yo discuto con los muchachos por los otros 50 millones. La madrugada del 28, Nelly Guerrero, quien se quedaba en la casa de la esposa de un compañero de celda de Charles, recibió una llamada en la que su hijo y su amigo le pedían que se trasladara al comando. Fue la última vez que escuchó la voz de su Charles. Mi hijo, como a las 6:30 de la mañana, que Jorman llama a la mujer y le dijo: Maíta, véngase, mami, véngase, que aquí se está formando la loca, se formó la fea, nos van a matar. Yo escucho cuando mi hijo le dice a Jorman, dígale a mi mamá que se venga, porque él sabía que yo estaba con ella en Isabelica. Dígale a mi mamá que se venga, mamita, nos van a matar, nos están disparando. Yo escucho la voz de mi hijo. Cuando mi hijo gritaba así, yo le grité: tranquilo, hijo, que Dios es grande, Dios está contigo, yo voy para allá, hijo, ya voy para allá. Y yo no me tardé mucho, mire, Dios me puso el carro en la puerta. Yo no me tardé media hora en llegar. Todavía quedan muchos vivos. Quedan muchos vivos, pero hay muchos muertos. Y los muertos que están, los vivos que están asfixiados. Tienen que sacarlo, porque se están muriendo. Necesitan oxígeno, que lo saquen. Quería vivo en mi casa, no muerto, hermano mío. Los malditos policías te mataron. Tú toda la vida lo voy a gritar. Me mataron los policías, hermano mío. Me pediste ayuda y no te pude ayudar, hermanito. Señor, ayúdame, este dolor, padre. No pude ayudar a mi hermano bello. Durante por lo menos 6 horas, familiares de los presos intentaron conocer los nombres de las víctimas. Algunas mujeres querían subir los muros del recinto. Entre gritos y llantos pedían información y se enfrentaron a los funcionarios policiales. La policía detonó bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. Minutos más tarde, cuando volvió la calma, los familiares fueron entrando uno a uno para identificar a los cadáveres, o al menos para hacer el intento, pues algunos quedaron totalmente calcinados. Charles Janier fue reconocido por su novia, pues su madre aseguró que no tuvo la fuerza para ver lo que quedó de él. Las fuentes policiales no daban detalles. El gobernador del estado, Rafael Lacaba, no estaba en el país. Lamentó la tragedia a través de su cuenta en Twitter, en la que manifestó sentir una gran consternación por los hechos de la Navas Espínola.
Fue pasadas las 6 de la tarde cuando el secretario de Gobierno de Carabobo, Jesús Santander, ofreció un balance solo para medios de comunicación del Estado sin dar a conocer la cifra de muertos. Estamos determinando con exactitud en este momento la cantidad de víctimas. Se está realizando un proceso de valoración, un proceso de investigación y un proceso de determinación de cada una de las víctimas. El gobierno de Carabobo es un gobierno responsable. El gobernador Rafael Lacaba es un gobernador responsable y va a acompañar a cada uno de los familiares y estamos ordenando en este momento y estamos acompañando todo lo que es el proceso de investigación. Fue en la tarde de aquel 28 de marzo de 2018 cuando, a través de su cuenta en Twitter, Tarek William Saab, para el momento fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente, confirmó la cifra de 68 muertos entre estos dos mujeres. El viernes 6 de abril de 2018, el número de fallecidos se elevó a 69 luego que muriera el compañero de celda de Charles, Jorman Trejo, quien había resultado herido en el incendio. Había presentado una insuficiencia respiratoria. No hubo más versiones oficiales en las próximas horas. Los familiares de las víctimas se organizaron y acudieron a representantes de organizaciones de derechos humanos para formular la denuncia. El Comando General de Policarabobo fue diseñado para albergar a unas 60 personas, pero el día de la tragedia más de 190 presos permanecían en la edificación. La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, negó la responsabilidad de este ministerio en el caso, una semana después del suceso y durante una entrevista radial a la cadena Unión Radio. Una tragedia que nos duele en el alma, con personas que estaban allí en calabozos policiales, ¿no?, del Estado Carabobo, que no le corresponden al Ministerio Penitenciario, ¿no?, porque eso es función policial. Bueno, pero ahí ya salió el fiscal, ya hay 5 Policarabobo detenidos y se está investigando. Meses más tarde, el 15 de julio de 2018, la ministra Iris Varela habló sobre el hacinamiento en los calabozos policiales en el programa televisivo de José Vicente Hoy en Televen. Yo puedo demostrar con número en mano que yo he dado solamente en lo que va de este año más de 20.000 cupos a las policías, ¿no?, a los organismos de detención policial. He dado los cupos, el cupo abierto para que me trasladen a privado de libertad. ¿Qué pasa? Que a veces pasan 7 días y ellos no asumen eso, ¿no?, porque debe ser que hay mafias allí que se interponen en el camino, quieren estar cobrándole extorsiones a los privados de libertad para no pasarlos a un recinto penitenciario, porque tal vez en esa policía pueden tener un teléfono, pueden hasta consumir droga. Exacto. Y no tienen régimen, pero si saben que vienen para acá, vienen bajo una circunstancia de régimen, donde no van a tener el despelote que ha logrado superar el gobierno revolucionario. Lo que para la ministra era un despelote, para Charles, el hijo de Nelly, aquella vida en el calabozo era el infierno. Pero su mamá cuenta que él tuvo esperanza de salvarse. Un día antes de su muerte me dijo: mamita, a lo que yo salga de aquí, voy a reiniciar mis estudios, mamá. Voy a ser alguien, porque aquí en este país y en estas cárceles hace falta mucha humanidad, mamá. Aquí se vive otro mundo, aquí es otro mundo, mamá, aquí es el infierno. Yo le dije, hijo, eso está bien. Me dijo: mamita, mándeme a arreglar los papeles, apostílleme la partida y eso, porque apenas salga de aquí, nos vamos de aquí del país, mamá. Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente para entonces, dio a conocer el 31 de marzo de 2018, a través de su cuenta en Twitter, que 5 funcionarios habían sido aprehendidos por su presunta responsabilidad en el hecho. Entre ellos el subdirector del Cuerpo Policial, comisionado José Luis Rodríguez, el también comisionado José Antonio Carrera Loaiza, el supervisor jefe Aníbal Antonio Padrón Pacheco, el oficial José Rafael Colina Palencia y el oficial Sergio Enrique Rodríguez. El director de la policía no fue acusado. Más de 9 audiencias preliminares fueron diferidas entre 2018 y el primer trimestre de 2019. El 2 de abril de 2018, Saab amplió los detalles durante una entrevista que le hicieron en el canal de televisión internacional NTN 24. Se originó con un motín producto de una requisa previa hecha en esa Comandancia General de la Policía del Estado Carabobo. Los privados de libertad quemaron unos colchones que provocó un incendio y las muertes de los venezolanos y venezolanas que se encontraban allí se produjo por asfixia.
determinamos de manera inicial la responsabilidad de 5 funcionarios de la policía del Estado Carabobo, entre ellos el subdirector de dicha policía, que actuaron con negligencia expresa. Y la precalificación que hemos hecho producto de esa negligencia fue la de homicidio calificado. El 16 de mayo, a 4 días de las elecciones presidenciales en las que se midieron Nicolás Maduro, Henry Falcón y otros candidatos, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, se pronunció luego que periodistas le preguntaron sobre el caso. Por negligencia por un lado, y por otro lado se determinó que quien generó el fuego que a la postre llevó a esa tragedia fueron algunos reclusos que, apoyados con alguna corrupción interna, que es lo que estamos tratando de depurar dentro de nuestros cuerpos policiales, ocasionaron esa realidad. Cuando hablo de corrupción interna era porque ahí se consiguieron armas, y por supuesto para que pase un arma a una celda tiene que haber una complicidad. Esa complicidad es la que estamos investigando. Los sobrevivientes trasladados al penal de Tocuyito y el Centro de Formación del Hombre Nuevo, El Libertador, contradijeron la versión oficial. 2 de ellos, con identidad protegida, contaron tiempo después en un documental difundido por la ONG Observatorio de Prisiones que la policía fue la que dio inicio al incendio. Y el plan le dice, si te quieres meter, primero saca la visita. Entonces los policías le dicen, ¿dónde está la visita? Están ahí escondidas, sácala, pues. Cuando le dijeron que la sacara, empezaron a lanzar perdigones. Y a una de las muchachas le dieron un tiro aquí en toda la cara. Y se formó la locura ahí. Y en una de esas también le dan el otro disparó a la otra muchacha. Pusimos todas las colchonetas al frente de las rejas. Los policías echaron gasolina. Le echaron fósforo y se prendió todo eso. Y hay como una puerta que se cierra así pegable. Esa la cerraron, le pusieron candado, mientras que todos nos quemábamos allá. Y después se subieron para la placa y al 2, al 3 y al 4 le echaron gasolina a todo eso. Se escucharon los gritos de todo el mundo corriendo para el pasillo, para allá quemándose, pegando gritos, ¡ay, me quemo, me estoy quemando, Dios mío, ayúdame, Señor, perdóname! Y el calor así como un horno adentro, yo no podía ni gritar, ni hablar, ni nada, estaba asfixiándome. Transcurridos los hechos, fueron 5 los funcionarios detenidos, pero el director de Policarabobo para ese momento no se contó entre los responsables. Desde la organización no gubernamental Foro Penal son innumerables las interrogantes que se hacen en materia de derechos humanos. El coordinador de la organización en Carabobo, Luis Armando Betancourt, no descarta ir a instancias internacionales para denunciar este caso. Responsabilidades por omisión, en dado caso que no se haya cumplido o se haya omitido de velar por los derechos de estos ciudadanos, y también las responsabilidades por acción, en caso de que haya sido de forma dolosa el hecho que haya ocurrido. Habría que investigar, eso es algo que el Ministerio Público tiene un trabajo que debe estar realizando y que no he visto el primer informe por parte del Ministerio Público donde haya explicado qué es lo que ocurrió. Tampoco he visto una declaración del gobernador dando razón de qué es lo que se está haciendo para buscar a todos los responsables de este hecho tan lamentable. Esta tragedia es considerada la segunda más grave registrada en Venezuela desde el incendio en la cárcel de Sabaneta en 1997, en el que fallecieron 129 personas. Familiares de las víctimas rechazan la versión de las autoridades venezolanas. No pierden la esperanza de que se haga justicia. Nelly es una de ellas. Yo agarré la Biblia y la abrí y yo leí en la parte donde dice de Lázaro que Lázaro resucitó de entre los muertos a los 3 días. Y me dio una paz y una tranquilidad, como que mi hijo estaba vivo. Eso fue a las 11 de la mañana que yo abrí la Biblia. Como a las 4 de la tarde, 5, yo empiezo a caminar para allá, para acá, y miraba, y andaba como sonámbula. Y escuché algo, alguien me dijo que por qué buscaba a mi hijo entre los muertos si mi hijo estaba vivo, si mi hijo se había salvado. No sé si fue Dios que me dijo que mi hijo se había ido con él. Muchos de ellos partieron con Dios, muchos se salvaron y yo sé que mi hijo también. Pero hay algo que me
que no me deja vivir y no me deja dormir, y es la sed de justicia, no de venganza. Investigación, guión y locución, Ruth Lara Castillo. Edición y montaje.